Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este nuevo video. Espero que estén muy bien. Bueno, pues el tema del día de hoy es un tema que es bastante importante porque define la participación y la importancia que se le da a la experiencia que tiene el usuario con respecto a lo que desarrollamos. Esta disciplina que obviamente ha emergido conforme la tecnología ha ido avanzando, pues se llama usabilidad. Y la usabilidad, pues de acuerdo a las personas que han ido trabajando en esta disciplina, pues han ido acuñando términos y definiciones que obviamente, pues al día de hoy, pues siguen siendo pulidas porque va avanzando la tecnología, van avanzando los medios, van avanzando muchas cosas y obviamente, pues esto también tiene que pasar. Entonces, pues vamos a empezar. A ver, ahí, eso. Es que hace rato muteé el micrófono sin querer y ya no podía, ya no me dejaba hablar. Dice, la usabilidad es la cualidad de la página web o del programa informático que son sencillos de usar porque facilitan la lectura de los textos, descargan rápidamente la información y presentan funciones y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso. Es decir, en este caso estamos hablando que el usuario, esta disciplina va a buscar medir esa calidad con la que tú tomas un teléfono y estás satisfecho con lo que hace la aplicación, o entras a una página web y estás satisfecho con la información que entras o lo que puedes hacer en esa información, ¿no? Obviamente esta disciplina, pues al final de cuentas, pues tiene sus ventajas, ¿no? Y hay gente que ha trabajado en eso durante mucho tiempo para que esto, al final de cuentas, funcione para quienes la usan. Dicen, la usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema. Esto se mide a través del estudio de la relación que se produce entre las herramientas, ¿sí? Esto es entendidas en un sitio web, el conjunto integrado por el sistema de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos, y quienes las utilizan, ¿sí? Para determinar la eficiencia en el uso de diferentes elementos ofrecidos en las pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se puedan llevar a cabo a través de ellas. Es decir, que nosotros debemos considerar qué tan eficiente es lo que estamos realizando, qué tan útil es para quien lo está consumiendo y qué beneficios le está generando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un sistema de mensajería, pues estamos hablando de una forma de comunicación rápida, pronta, inmediata, ¿no? Y que obviamente, que imagínate que mandas un mensaje y resulta que no llega hasta dentro de 5 minutos. Pues no tiene esa facilidad, ¿no? Ahora, hoy en día está Apple, bueno, Apple y Android, lo mencionábamos en algún video anterior, tienen este círculo de desarrolladores, de programadores, que son externos a la empresa, pero que utilizan el framework de trabajo de sus dispositivos, como el iPad, como el iPhone, como el iWatch, para que la gente pueda desarrollar aplicaciones y que sean útiles al usuario, ¿no? Y podemos encontrar muchísimas aplicaciones, pero son pocas las que cumplen con estas características. ¿Por qué? Porque buscan tener esta usabilidad, ¿no? Más adelante vamos a ver que las características que debe cumplir para que cumpla este requisito. Dice, otra definición es la entregada por el académico Youssef Hassan de la Universidad de Granada, al indicar que la usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. Y agregar que la mejor forma de crear un sitio web, aplicación o software, ¿sí?, usable es realizar un diseño centrado en el usuario, diseñado para y por el usuario, en contraposición a lo que podrá ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad. Es decir, nosotros haríamos el trabajo para alguien, para que lo use la gente, ¿no? ¿De qué me sirve que sea una aplicación muy conceptual o muy artística si no va a ser acceso a toda la gente? Ahora, puedo tener ese tipo de aplicaciones, pero obviamente va a perseguir a un público específico. Y entonces no va a ser un beneficio general, sino que va a ser un beneficio situado para un mercado, ¿no? Esto también determina las tres cosas, ¿no? Que sea fácil, cómodo e intuitivo. Es decir, que sea, ay, perdón, que la gente pueda
acceder a esto, a esta información, a esta plataforma de manera fácil, ¿no? Que sea cómodo, es decir, que yo me sienta a gusto, que yo me sienta como confiado en poder utilizarla y que sea intuitiva, es decir, que puedas tener tú, sin tener un adiestramiento o una capacitación previa, puedas aprender a utilizar esto. Yo creo que la mayoría de nosotros ha ido descubriendo por su lado cada una de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, ¿no? Y que cada día van añadiendo nuevas funciones y van haciendo modificaciones en las plataformas y esto obviamente beneficia al usuario, ¿no? Hay usuarios que se van añadiendo y hay usuarios que se van perdiendo porque pues, simplemente no les interesan esas nuevas funciones de las aplicaciones. Entonces es importante considerar también esta definición. Y por último, dice el profesor Ricardo Báez Yates en un artículo del 2002, define a la disciplina como un concepto que engloba a una serie de métricas y métodos que buscan hacer que un sistema sea fácil de usar y de aprender. Al hablar de sistema, la referencia se hace a cualquier dispositivo que tenga que ser operado por un usuario. En esta categoría caen los sitios web, las aplicaciones de software y el hardware. Entonces estamos hablando de que está determinando que es un concepto que engloba métricas, es decir, que es medible, que es cuantificable, y métodos, es decir, procedimientos que se llevan a cabo, ¿sí? O sea, tanto que sea medible como que se pueda realizar, ¿sí? Y que hacen que esto sea fácil para que tú puedas operar un teléfono, un smartwatch, una tableta, una computadora, etcétera, ¿no? Y que esto obviamente hace que eso funcione en relación con el usuario. No nada más funciona en el aparato, funciona de la interacción entre las personas y los dispositivos. Recuerden que esta es una derivación de lo que viene de la interacción humano-computadora, que ya estuvimos hablando un poquito con el esquema de Bill Bergplatt. Dice, cabe indicar finalmente que la norma internacional ISO 9241-11, Guidance on Usability, de 1998, hace referencia a la usabilidad y ofrece una definición de su contenido y alcance. Dice, la usabilidad se refiere al grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción. Dado un contexto específico de uso, es importante indicar que la usabilidad es una disciplina que nace en Estados Unidos y florece gracias al desarrollo computacional, consolidándose como una práctica habitual con la aparición de los sitios web en la década de los 90. Entonces aquí está teniendo otros términos y otros conceptos que también debe de cubrir la usabilidad, que busca metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción, ¿sí? O sea, que pueda servir, que me sienta yo contento. ¿Por qué usamos WhatsApp y no utilizamos, no sé, otras aplicaciones? Pues en nuestro contexto es la que nos sirve, es la que nos usa. Por ejemplo, en otros lugares utilizan Line, en otros lugares utilizan Telegram, dependiendo de lo que tú puedas utilizar. Por ejemplo, había una foto que era muy popular de el presidente, bueno, expresidente Barack Obama con su BlackBerry, ¿no? Y decían, ¿por qué trae un BlackBerry y no trae un iPhone, no? Y resulta que pues BlackBerry era el dispositivo con mayor candado y con mayor seguridad. El desarrollo para estos dispositivos prácticamente estaba nulo, o sea, no había desarrolladores para BlackBerry. ¿Por qué? Porque era demasiados candados que tenía la plataforma para poder utilizarse. Y obviamente pues los americanos no iban a exponer al presidente con un teléfono tan vulnerable como el iPhone, ¿no? Digo, aunque no tiene la misma vulnerabilidad de otros equipos, pues también es vulnerable. Pero sí, BlackBerry era bastante seguro. Dice, adicionalmente se debe notar que la palabra usabilidad deriva del inglés usability, cuya traducción más acertada es facilidad y simplicidad de uso de un artículo u objeto. Y entonces aquí dice que evidentemente no hay palabras para poder traducir este concepto, ¿sí? Porque no es nada más la definición, sino que es un concepto. Y entonces lo más cercano a esto es la palabra utilidad, que dice que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. Y que está un poco alejado de lo que realmente busca la usabilidad, ¿no? La utilidad es que sin importar qué, cómo, cuándo, pues que tenga esto, ¿no? Que tenga un provecho, que tenga una comodidad.
Y la usabilidad no. Sí importa la forma, sí importa el medio, sí importa el método, sí importan los elementos que en determinado momento rodeen a esta información. Entonces, pues ahí está esta referencia. Hay características principales para la usabilidad y en este caso, dice, dadas las definiciones anteriores, es claro que abordar la usabilidad implica también revisar una serie de aspectos relacionados con el uso y la manera en que las personas se relacionan con los sistemas que se les ofrecen. Y ante esto, pues tenemos que la usabilidad tiene algunos conceptos que van a tener que ser considerados para determinar si aplica o si aplica ser usabilidad. Dice, por lo mismo, se ha hecho necesario hacer una serie de comprobaciones de estos aspectos mediante la revisión completa de la forma en el que el espacio digital apoya a los usuarios en cumplir sus tareas en la mejor forma posible. Dicha revisión debe ser hecha a través de diferentes factores, entre los que se encuentran los siguientes. Facilidad de aprendizaje, es decir, que no tengas que tener un adiestramiento militar o un adiestramiento muy complejo para poder saber cómo se funciona eso y funcione bien, ¿no? Cuando tú compras una televisión, pues normalmente nadie utiliza el manual. Todos vamos, conectamos, ponemos y prendemos, ¿no? Y ya poco a poco, cuando forme las cosas se van complicando, entonces dices, a ver, voy a ir al manual. O por ejemplo, un coche, ¿no? Ay, prendí un foquito. ¿Y ese de qué es? A ver, vámonos al manual. Entonces, tiene que tener una facilidad de aprendizaje muy básica, ¿no? También debe determinar facilidades y eficiencias de uso, es decir, que yo pueda acceder a ella y que lo que esté recibiendo como respuesta sea útil, ¿no? O sea, si yo mando un mensaje, vuelvo a lo mismo, al ejemplo del mensaje, si yo mando un mensaje con urgencia y resulta que no puede conectar a la persona porque la persona, pues no sé, antes, por ejemplo, el mensaje no se enviaba hasta que la persona estaba en línea. Ahora el mensaje se manda, pero la persona pues lo va a recibir hasta que esté en línea, ¿no? O sea, es decir, no depende de que yo esté conectado, sino que no. Entonces puedo mandar un mensaje y digo, bueno, cuando lo vea, entonces ya va a ser, es suficiente, ¿no? Dice, facilidad de recordar cómo funciona, es decir, que, por ejemplo, sepas que al abrir el WhatsApp, por ejemplo, pues simplemente sepas que tienes que darle el contacto y ahí escribes, ¿no? Esto es un proceso que, dado los cambios generacionales, a algunas personas cada vez se le hacen más complicado estar al día, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé usar TikTok, nunca lo he descargado. Para mí, por ejemplo, yo pensaba que solo eran bailes, solo eran challenge, pero resulta que también hay gente que muestra su trabajo y hay gente que va marcando sus avances de lo que produce. Entonces, digo, creo que es una herramienta que puede funcionar y potencializarse, ¿no? Dice la frecuencia y gravedad de los errores. Por ejemplo, una aplicación que de repente no abre y no funciona. Me ha pasado con la banca en línea, ¿no? Que de repente la banca en línea como que se traba y yo, no manches, o sea, ¿qué onda? Y ya quiero volver a abrirle. Me dice, no, estaba abierta una sesión, se cerró, tiene que esperar tanto tiempo porque la sesión, para finalizar la sesión, ¿no? Y dices, ah, bueno, entonces, pero me está dando un mensaje, me está diciendo que ha pasado algo, ¿no? No que de repente se queda la aplicación ahí sí congelada y de repente dices, ¿qué le pasó? ¿Es mi teléfono? ¿Es la aplicación? ¿Es la conexión? ¿Qué es, no? Entonces, evidentemente que hay que ir eliminando esos bugs, hay que eliminar esas fallas y obviamente hacerle saber a la persona qué está pasando, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona sepa qué acción tomar. Satisfacción subjetiva, dice, indica los satisfechos que quedan los usuarios cuando han empleado el sistema gracias a la facilidad y simplicidad de uso de sus pantallas. Volvemos al ejemplo de la mensajería, ¿no? Cuando la gente tiene un mensaje, pues ¿por qué utilizan WhatsApp? Pues porque evidentemente pues, se les hace fácil utilizarlo. Se les hace fácil utilizarlo. ¿Por qué utilizan Line? ¿Por qué utilizan Telegram? ¿Por qué utilizan WeChat? ¿Por qué utilizan? Pues porque se les hace fácil utilizarlo. Dice, hay áreas teóricas relacionadas. Dice, en torno a la usabilidad se ha creado una comunidad que ha ido expandiendo sus capacidades y herramientas, abarcando áreas como la experiencia del usuario, que ya lo hemos estado hablando, y la medición de la calidad de la misma, es decir, como las métricas. Porque se entiende que mientras mayor sea la usabilidad de un sitio, aplicación o software, mayor será el impacto
del sitio, aplicación o software en quienes lo visitan y lo utilizan. Obviamente, si nosotros ahora ya todo puedes hacerlo, prácticamente todo puedes hacerlo por las aplicaciones, ¿no? Y el hecho de poder hacerlo así, creo que nos ha acostumbrado a simplificar y a delegar cosas y a dejar de forma automatizada algunas funciones para que nosotros no tengamos que estar haciéndolas diariamente, ¿no? Y en esto, pues evidentemente hay alguna ventaja. Dice, adicionalmente es útil entender el contexto en el que se desenvuelve esta forma de trabajo, utilizando para ello la perspectiva que ofrece Peter Morville. Peter Morville es un experto en las áreas de usabilidad que ha estado durante mucho tiempo trabajando con algunos desarrolladores como lo son Bill Verplan, como lo es eh, Jakob Nielsen, etcétera, ¿no? Entre otras personas, ¿no? Y dice, cuando el sitio, cuando sitúa la usabilidad en función de otras variables que permiten medir la calidad del sitio web desde diferentes perspectivas. En ese sentido, señala que un sitio web, aplicación o software puede ser mejorado desde diferentes acercamientos, quedando la usabilidad como uno más de ellos, permitiendo la aparición de otros con similar importancia que deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer el rediseño de un sitio, aplicación mm, o software. Que por ejemplo en este caso es cada vez que hay un update de un software, evidentemente hay cosas que mejoran, no solo en la parte funcional, sino en la parte estética, en la parte de semiótica, en la parte semántica, va mejorando, ¿no? La utilización de iconos, la utilización de gráficos, la utilización de esquemas para la organización de las formas de trabajo, o sea, cada vez van mejorando y todo esto considerando la parte de diferentes áreas que mejoren esta usabilidad, que apoyen al mejoramiento de la experiencia del usuario con todas estas características. Dice, a estos acercamientos simultáneos al de la usabilidad, el autor los denomina las facetas de la experiencia del usuario y corresponden a los siguientes: que sea útil, que sea usable, que sea deseable, que sea encontrable, que sea accesible, que sea creíble y que sea valioso. Es decir, cada una de ellas determina pues simplemente que el hecho que cubra cada una de estas nos va a ayudar a que la usabilidad se esté realmente llevando a cabo, ¿no? O sea, la usabilidad es uno de los elementos que se ha buscado medir a partir de la satisfacción de las personas que tienen contacto con estas aplicaciones. Y bueno, aquí están todos estos. De hecho, tiene un esquema, un acomodo a manera de esquema donde está relacionado con el diagrama de Bill Verplan, ¿se acuerdan? Que era el de sentir, pensar y usar, que eran estos 3 etapas, ¿no? Y entonces que sea útil, que sea creíble, que sea deseable, que sea valioso, que sea encontrable, que sea usable, que sea accesible. Y cada uno de estos elementos encuentra en este esquema, pues obviamente lo valioso de esto. O sea, que si yo no tengo WhatsApp, pues me quedo sin comunicación, ¿no? Por así decirlo. Los 10 principios de Jacob Nielsen, de la usabilidad de Jacob Nielsen. Bueno, Jacob Nielsen, pues como les decía, es una persona que estuvo trabajando durante mucho tiempo con eh, Bill Verplan. De hecho, creo que también participó en el proyecto de Xerox. Y bueno, él se enfocó en este desarrollo de la heurística para la usabilidad. Y bueno, esto obviamente él ha definido a partir de 1990 10 principios en los cuales se debe de basar el diseño basado en el usuario, ¿sí? Y que debe de seguir vigente. El primero de ellos pues habla de la visibilidad del estado del sistema, es decir, el web o aplicación debe mostrar en todo momento al usuario qué está pasando y en qué punto de la navegación se encuentra. Si tú entras a una página y ves arriba que dice inicio, producto, refrescos, Coca-Cola. Eso es un breadcrumbs, es decir, unas migajas se llama, o rastro, ¿sí? Este rastro me sirve para ubicarme en qué punto de la navegación estoy, qué nivel abajo estoy de la página principal, ¿sí? Evidentemente, el poder enseñarle a las personas lo que está pasando, decirle, oye, te falta este dato,
o está incorrecto este elemento, o sabes qué, no encuentro esa búsqueda. O sea, hacerle saber a la persona que algo está pasando, ¿no? Informarle, porque si no, entonces se viene un punto donde, no sé qué pasó, no sé qué le hice, y terminamos por cerrar la aplicación o dejar de usar el software. Adecuación entre el sistema y el mundo real. El sistema debe hablar con el mismo lenguaje que los usuarios. Miren, ahora ya no se llaman mensajes. Ahora ya le decimos, mándame un WhatsApp. No le dices, mándame un mensaje, mándame un WhatsApp. Porque ya estás mandando implícito el mensaje de decir, mándamelo por esta aplicación. ¿Sí? Aunque en WhatsApp también tenemos imágenes, videos, documentos, puedes enviar, puedes hacer llamadas, ¿sí? Y obviamente esto pues viene a colación con el hecho del antecedente que tenemos de las cosas que ya existían. Mándame un mensaje, pues sería pues, obviamente pues buscar un sistema de mensajería, ¿no? Un SMS como lo conocemos. Eh, por ejemplo, los iconos que tenemos, ahora también no le ponemos conversaciones, le ponemos chats. Oye, está en el chat, sí, está en el chat, es decir, está en un lugar donde está la conversación. O, por ejemplo, el lenguaje visual, que es bastante importante nosotros como diseñadores, saber que donde pongas un engrane, ahí son ajustes, son propiedades, es configuración, o sea, todo va relacionado a esa imagen. Entonces, cuando pongas un engrane, eso es lo que va a significar. Cuando pones, por ejemplo, un disquito, que ya no se usan los disquetes, pero ahora ha quedado como el icono para salvar el trabajo y es ese lenguaje no verbal que existe, ¿no? Y obviamente, pues en eso también se basa mucho la reconfiguración del software. Libertad y control por el usuario. Los usuarios deben poder volver fácilmente a un estado anterior. Es conveniente dar las opciones de deshacer y rehacer. Miren, pasa mucho en el caso del software. Los software normalmente tú puedes acomodar las interfaces, los paneles como tú quieras, pero siempre hay la opción de que puedes restaurar todo a la forma original. Y eso es muy útil porque a lo mejor llegas a un punto donde dices, a ver, ya me perdí, ¿dónde está esta herramienta? No la encuentro. Entonces, pues, reseteas todo para poder encontrar estos elementos, lo cual evidentemente es bastante útil. Dice, consistencia y estándares. Es conveniente seguir y repetir algunos patrones para no confundir a los usuarios. Lo que les decía, por ejemplo, mandar mensajes o chats. Si tú entras, por ejemplo, a WhatsApp, en la parte inferior te dice chats. Si tú entras a Messenger de Facebook, en la parte inferior también te dice chats. ¿Sí? O sea, todos los sistemas de mensajería tienen ese concepto de chat. ¿Sí? Si tú entras a Discord, ahí también dice chat. ¿Ok? Entonces, es algo que tenemos que homogenizar y no, no, yo le voy a poner conversaciones uno a uno. Tienes o corres el riesgo de que la gente, pues evidentemente te va a tener esta consideración de que lo que estás tomando tú en cuenta, pues a lo mejor no es lo más conveniente. Prevención de errores. Es mejor prevenir los errores que generar mensajes una vez que se produzcan. Si, por ejemplo, sabes que el usuario tiene que poner a fuerzas un carácter especial en la contraseña, pues se lo aplicas ahí, se lo mencionas, ¿no? Y de hecho hay ya formularios que conforme vas poniendo el software te van quitando los puntos que debes de poner. Entonces, una vez que ya cumples todos, ya te deja poner el password, ¿sí? Que no, imagínate que mandas el password, está haciendo la nota y dice, no, ¿sabe qué? No es útil esto, no te sirve. Pues obviamente eso pues te va a estar molestando, ¿no? Reconocer mejor que recordar. Hay que intentar, en la medida de lo posible, mostrar objetos, acciones y opciones para minimizar el uso de memoria del usuario. Tú no memorizaste cómo funcionaba WhatsApp. Tú simplemente agarraste la aplicación y la empezaste a usar. En ese punto, pues obviamente mucha gente pues fue mejorando su uso, pero no era memorizar. ¿Sí? A nuestros abuelos o a nuestros padres, bueno, en el caso mío, mis padres, pues les costó mucho más trabajo porque evidentemente nosotros venimos de una generación que memorizaba las cosas.
Los muchachos ahora, los jóvenes ahora no memorizan. Los muchachos solamente memorizan aquello que les interesa, ¿no? De hecho, lo platicaba en el video que tuvimos ahí en el canal de Vivencias de la Docencia, que si no se han suscrito, suscríbanse y vayan y vean la conversación con el maestro Ricardo Cabrera y el maestro Carlos Leija. Hablábamos de la memoria selectiva, de la memoria de que, yo quiero aprenderme esto, pero esto no me interesa. ¿Por qué? Porque esto lo puedo consultar en cualquier momento. Entonces, esa parte de la memoria, pues nosotros pues, estábamos acostumbrados a memorizar todo. No sabíamos direcciones, no sabíamos números de teléfono, no sabíamos ubicaciones, no sabíamos muchas cosas, ¿no? Hoy en día con los dispositivos pues ya no es necesario. Ya le dices a Google Maps que te lleve a tal lado y te va dando la ruta. Ya le preguntas a Google o a Alexa o a Siri alguna cosa y pues te la dice, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que hacer que el usuario sí se recuerde, pero que no tenga que memorizar un procedimiento. ¿Okay? Flexibilidad y eficiencia de uso. Es importante personalizar las acciones frecuentes. A veces hay que crear aceleradores o atajos para mejorar la usabilidad para los usuarios más expertos. Y esto funciona mucho, los shortcuts en los programas, ¿no? O sea, ya en vez de que irte a menú, archivo, guardar, control S y vámonos, o manzana S o command S en Mac, ¿no? O sea, es decir, simplificar el proceso en el que el usuario puede ahorrarse tiempo, ¿no? Estética y diseño minimalista. Dice, intenta simplificar, eliminar el contenido irrelevante para que el usuario solo se fije en lo realmente importante. Y cada vez es más, ¿no? Diseños minimalistas, como que interfaces muy limpias, como que solo lo necesario para poder funcionar. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi software del OBS y entonces es muy claro, un mezclador de audio, fuentes, escenas y los controles. O sea, no tiene tantos paneles, no tiene tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo que requiere nada más es volumen, las escenas que estoy viendo y pues, obviamente lo que estoy mostrando. Dice, ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar errores. Los mensajes de error deben expresar claramente cuál ha sido la causa del problema. Lo que les decía hace rato de la banca en línea, ¿no? Cuando yo uso la banca en línea y algo pasó con mi conexión, me dice, oye, no puedes entrar porque se ha perdido la conexión, etcétera, tienes que esperar tantos minutos. Pero yo ya sé qué voy a hacer, ¿no? O sabe qué, para mejor funcionalidad, hay incluso softwares que dice, oiga, algo pasó con la aplicación, se tiene que cerrar, ¿quiere que enviemos un informe o no? Pues ya determinas tú si quieres que se envíe el informe, porque eso alimenta al desarrollo y a la resolución de estos problemas, ¿no? Eh, Algo que también, por ejemplo, pasa mucho es que, por ejemplo, a mí me pasó hace poco en una aplicación de que de repente me salió un error, pero me salió en inglés. Y decía, aquí les falla a los desarrolladores de esta aplicación porque están en un mercado en español y tienen que buscar la forma de poner el mensaje en español. Sí, aunque la programación se hace en inglés, aunque el origen de esto es en inglés, tienes que buscar la manera de que el mensaje llegue en español para que la gente sepa qué hacer, ¿no? Ayuda y documentación. En algunos casos puede ser necesario que el usuario necesite ayuda. Es necesario que ésta sea fácil de encontrar, útil y se pueda hacer no demasiado extensa. Y de hecho, por eso sirven los foros y aparecen para las aplicaciones hay ayudas, hay secciones de ayuda acerca de que nos van diciendo, por ejemplo, de manera muy práctica cómo poder encontrar esa información. Ok, como actividad de refuerzo, en este caso, en los comentarios, quisiera que pusieran ahí respuestas con respecto a los siguientes planteamientos. ¿Qué es la usabilidad según Joseph Hassan? Menciona el país donde surgió y floreció la usabilidad. ¿Cómo define la RAE a la usabilidad? Menciona una característica de la usabilidad y explícalo. Menciona y explica una de las facetas del panel de la usabilidad de Peter Morville y mencione uno de los principios de la usabilidad de Jakob Nielsen. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esa es la parte que vamos a presentar. Vamos a llevar a cabo esta actividad. Sus respuestas, pues las pueden poner en los comentarios aquí, las pueden poner en los comentarios de WhatsApp, del Teams, para poderlo tener. Ahora, nos veremos en sesión el próximo martes
11 de octubre, si mal no recuerdo. Nos veremos en vivo. Ya les voy a confirmar yo el aula, porque necesito preguntar qué aula nos pueden prestar para podernos poner de acuerdo con respecto al proyecto. Ahorita estamos viendo conceptos teóricos que nos van a servir para el momento de empezar a trabajar, porque créanme, la parte teórica a veces parece muy, muy, pues, compleja, pero en realidad nos sirve. De hecho, les voy a leer una frase que a mí me superó, me mostró algo bastante importante con respecto a la práctica y bueno, con respecto a la teoría, que dice, la teoría es la consecuencia histórica de la práctica, es lo que acumulamos de la práctica. Una de las dificultades frecuentes en la educación del diseño gráfico es que la carrera cuenta con materias no necesarias a diferencia de otras necesarias. Los que están en la educación del diseño gráfico con frecuencia no se sustentan en la práctica, lo que debilita la teoría. En consecuencia, la teoría que no se aplica a la práctica se aliena. Entonces, digo, en este sentido, pues nosotros estamos viendo la teoría de la práctica ya realizada, es decir, lo que muchas personas han hecho y que esto evidentemente pues nos va a servir para poder nosotros ir al día con respecto a lo que vamos a ir realizando. Entonces, el martes nos veremos en sesión en clase, haremos revisiones, haremos algunas actividades, pero bueno, les dejo ahí la información para que ustedes lo sepan. Ok, pues hasta aquí el video de esta semana. Bueno, primero porque creo que voy a grabar otro, todavía me faltan algunos, pero en este momento este es el punto. Hablaremos un poco de sus aplicaciones, de las propuestas, mejor dicho, de las necesidades y cómo transformarlas en soluciones digitales para estas problemáticas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, muchachos, me dio mucho gusto saludarlos. Recuerden darle like al video, suscribirse, compartirlo para que esto llegue a más personas. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye bye.